Buenas noches. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida al ¿Qué tienes en Festival. la puta cabeza? Si no sabes qué son, ¿para qué abres el hocico? ¿Mm? Buenas noches. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida al Festival del Cuento Corto Peruano. Esta noche nos acompañan el magíster Selenco Vega y el doctor Marco Martos. Vamos a dar inicio a esta noche y presentamos ahora la intervención de Selenco Vega. Selenco Vega es magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado Casa de Familia en el año 1995, Parejas en el Parque y otros cuentos en el año 1998, Reinos que declinan en el año 2001, Segunda Persona en el año 2009, Espejos de la Modernidad, Experiencia, Vanguardia y Cine en 5 metros de poemas, Ensayo en el año 2010, El Fuego de la Palabra, Ensayo sobre literatura peruana del año 2011, Del agua a la espesura del bosque, la poesía de Carlos López de Gregori, Ensayo en el año 2015, y El japonés Fukuhara, Cuentos en el año 2017. Ha obtenido el primer lugar en los Juegos Florales de San Marcos, Poesía en el año 1994, en el Cuento de las Mil Palabras de Caretas en el año 1995 y en el Poeta Joven del Perú en el año 1999. El año 2006 ganó el Copé de Oro de cuento organizado por Petro Perú. El 2009 obtuvo el premio de novela corta de la Cámara Peruana del Libro y el 2016 el premio de cuentos José Watanabe Varas, organizado por la Asociación Peruano-Japonesa. El 2019 recibió el Premio Nacional de Literatura, modalidad cuento, otorgado por el Ministerio de Cultura. Le cedemos ahora la palabra a Selenco Vega. Muchísimas gracias, Alex. Te agradezco muchísimo esas palabras de presentación. Yo quería comenzar esta sesión, esta intervención mía, también con un agradecimiento, ¿no? Un agradecimiento a la comisión organizadora de la Academia Peruana de la Lengua. Quiero agradecer al doctor Marco Martos, quien me invitó a este primer festival de cuento corto, que yo tengo entendido va a continuar no solamente hasta el día 12, sino que ya está programada un segundo festival de cuento corto que se va a realizar, si no tengo mal entendido, en diciembre. Estos eventos culturales en realidad enriquecen mucho la vida de nuestro país. Yo desde ese punto de vista estoy bastante agradecido, no solamente con él, también con Magali Rueda, quien sé que con mucho entusiasmo está dirigiendo, ¿no?, buena parte del éxito de este festival del cuento corto peruano. Ahora, la sesión nos convoca para hablar un poco acerca de lo que significa el cuento, ¿sí? Y precisamente yo quería reflexionar muy brevemente acerca del significado del cuento en la vida de las personas. Me acordaba de unas palabras de Yuval Noah Harari, el gran pensador, filósofo israelí, el autor de 21 lecciones para el siglo XXI, y él decía algo respecto del lenguaje, que como ustedes saben es la materia prima de cualquier texto literario. Él decía que aproximadamente hace unos 70.000 años, ¿no? Nadie sabe exactamente cuándo, pero aproximadamente hace unos 70.000 años, el ser humano eh, concibió el lenguaje y con él se produjo una gran revolución cognitiva. El ser humano se hizo verdaderamente lo que somos en la actualidad gracias al lenguaje. ¿Sí? A partir de ahí, las creaciones colectivas, el desarrollo de la sociedad pudo convertirse en una verdadera realidad. Nosotros somos una especie que piensa, nosotros somos verdaderamente la especie Homo sapiens sapiens, gracias al lenguaje y lo que significa el lenguaje. Ahora, tengo para mí lo siguiente, ¿no?, que siguiendo esta línea de reflexión, yo estoy convencido de que lo primero que hizo el ser humano luego de apropiarse de la gracia del lenguaje fue comenzar a concebir historias. Estoy absolutamente convencido de ello por un par de razones, ¿no? En primer lugar, nosotros necesitamos permanentemente de respuestas para las grandes preguntas.
Cuando uno nace, cuando toma conciencia de las cosas, lo primero que se pregunta es, ¿para qué estoy acá, no? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en este lugar? ¿Acaso he nacido solamente para morir? Esas grandes preguntas que al inicio, pues, de nuestra experiencia en la Tierra, nuestra experiencia consciente, quiero decir, en un tiempo donde no existía todavía la ciencia, donde no existía la filosofía, en ese tiempo igual las respuestas eran necesarias a esas preguntas urgentes, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hizo el ser humano? Necesariamente lo que hizo fue comenzar a crear historias, ¿sí? Esas historias en las cuales aparecen dioses, los grandes dioses, los grandes héroes, ¿no? Los semidioses, que con su presencia fundamentalmente, digamos, dan una respuesta a eso que nosotros somos, ¿verdad? Ahora, por supuesto que no es la única actividad que nos permite la creación de las historias, ¿no? Sino que además nosotros necesitamos compartir con las personas que queremos, necesitamos compartir con los seres que nos rodean las historias que nos suceden todos los días. A todos nosotros nos ocurren diferentes anécdotas, ¿no? A todos nosotros nos ocurren esas pequeñas situaciones de las cuales nosotros somos los protagonistas. ¿Ah? Entonces, lo primero que queremos hacer, ¿no? Una vez que nos ha ocurrido eso, es ir y contar lo que nos ha pasado a las personas que queremos. ¿Ah? Y entonces, al contar esas historias donde nosotros somos los protagonistas, básicamente allí nosotros cimentamos más todavía esos lazos afectivos que nos unen con esas personas que queremos. Sí, entonces por esos dos lados, los relatos, porque estoy hablando de relatos fundamentalmente, ¿no? Los relatos cumplen con nosotros, ¿no? Y nos dan un sentido, nos permiten una orientación para poder, digamos, seguir adelante como especie. Los cuentos, sí, fueron probablemente las primeras formas narrativas que los seres humanos fueron concibiendo, esas primeras formas que ahora nosotros asignamos del lado de la literatura, o esas formas creativas que nosotros colocamos en la actualidad del lado de la literatura, ¿verdad? Después vino la novela, después vino el poema, ¿sí? La música comenzó a acompañar en las canciones a esas primeras historias, pero tengo para mí, estoy convencido de que las primeras formas narrativas fueron seguramente los cuentos. Esos cuentos que se pueden llamar de muchas maneras, ¿no? Esos cuentos donde aparecen dioses, semidioses, que son los mitos, que son las leyendas, que son las tradiciones, ¿no? Antiguas, ¿verdad? Eso por un lado, pero también esas pequeñas anécdotas que nos ocurren a nosotros y que son seguramente las grandes tributarias de los cuentos modernos. En realidad, mi idea del cuento tiene que ver precisamente también con esas ideas de las pequeñas historias que se convierten en algo así como símbolos, símbolos de nuestra naturaleza humana, ¿no? Y en esto yo me siento en realidad muy tributario de un gran escritor, de Julio Cortázar. Julio Cortázar, no solamente, como todos nosotros sabemos, fue un gran cuentista, ¿no? No solamente fue un gran creador, sino que él también fue un pensador, él también fue una persona que reflexionó acerca del significado del cuento. Él tiene un texto que a mí me parece muy iluminador, un texto que se titula Algunos aspectos del cuento, que fue publicado en 1962. Y ahí tiene una idea acerca del cuento que yo comparto plenamente. Sí, en una parte de este texto que es bastante amplio, Julio Cortázar dice, el elemento significativo del cuento parecería residir principalmente en su tema, en el hecho de escoger un acaecimiento real o fingido, que posea esa misteriosa propiedad de irradiar algo más allá de sí mismo, al punto que un vulgar episodio doméstico, como ocurre en tantos admirables relatos de una Catherine Mansfield o de un Sherwood Anderson, se convierte en el resumen implacable de una cierta condición humana, o en el símbolo quemante de un orden social o histórico. Un cuento, prosigue Cortázar, es significativo cuando quiebra sus propios límites con esa explosión de energía espiritual que ilumina bruscamente algo que va mucho más allá de la pequeña y a veces miserable anécdota que cuenta. Pienso, por ejemplo, en el tema de la mayoría de los admirables relatos de Anton Chejov. ¿Qué hay ahí que no sea tristemente cotidiano, mediocre, muchas veces conformista o inútilmente rebelde? Lo que se cuenta en esos relatos es casi lo que de niños
En las aburridas tertulias que debíamos compartir con los mayores, escuchábamos contar a los abuelos o a las tías. Tiene que ver con las pequeñas anécdotas de las que hablaba hace poquito, ¿no? Y continúa Cortázar. Lo que se cuenta en esos relatos es casi lo que de niños, como les decía, en las aburridas tertulias debemos escuchar de los abuelos y las abuelas, las tías. La pequeña insignificante crónica familiar de ambiciones frustradas, de modestos dramas locales, de angustias a la medida de una sala, de un piano, de un té con dulces. Y sin embargo, y acá termina esta cita, los cuentos de Catherine Manfield, de Chekhov, son significativos. Algo está ahí en ellos mientras los leemos y nos propone una especie de ruptura de lo cotidiano que va mucho más allá de la anécdota reseñada. El cuento como una ruptura de lo cotidiano. ¿Ah? El cuento que puede partir de algo que en apariencia puede ser algo muy aburrido incluso, pero acá viene la grandeza de un escritor, la grandeza de un cuentista. Él es capaz, ¿sí?, de, a partir de una anécdota aparentemente nimia, elaborar una forma, darle a esa anécdota, ¿sí?, un valor universal. Eso para mí es fundamentalmente un cuento, y yo como escritor no digo que lo logre siempre, pero es algo así como el camino que siempre me trazo a alcanzar. La literatura en este sentido para mí es básicamente una búsqueda interminable. ¿Sí? Dicho esto, y cumpliendo con lo que se me pidió, yo quisiera terminar esta breve participación para cumplir mis 25 minutos leyendo un relato, que creo que es lo mejor que podemos hacer en este Festival del Cuento Corto, que como digo, va a seguir, ¿no? Va a proseguir, no solamente estos días, sino además en diciembre. Y me alegra mucho, por cierto, ¿no? Me alegra mucho que para esos días la Academia Peruana de la Lengua haya pensado fundamentalmente en invitar a escritoras mujeres, que acá las tenemos, y en enorme calidad. Lo que he podido ver es que, por ejemplo, en diciembre nos van a acompañar, entre otras escritoras fundamentales, Susan Noltenius. Susan Noltenius el año 2017 fue la primera ganadora del Premio Nacional de Literatura en la categoría cuento. Así que me parece que es una cita imperdible la de diciembre, ¿ya? Con ella, pero además con Giovanna Polarolo, ¿no?, que es una escritora sumamente reconocida, Geneva Fernández, Otila Navarrete, y otro grupo de escritoras a quien en realidad a mí me complace saber que no solo están produciendo, sino que además lo están haciendo con una enorme calidad. ¿Ah? Entonces, leo el relato que me había comprometido a leer y concluyo esta participación, ¿no?, agradeciendo de nuevo a la Academia Peruana de la Lengua. Quiero leer un relato relativamente breve, es un relato con el que hace ya muchos años obtuve el premio de las 1000 palabras de Caretas. ¿Ah? El título del cuento es Renzo, y dice así. Es el día de su cumpleaños, y Daniel, con algo casi de pudor sacrílego, ha pedido a sus padres que lo dejen ver el cuarto de su hermano muerto. El deseo repentino y ha tomado por sorpresa a los dos viejos, que no han tenido tiempo de negárselo. Cristina, la madre, se dirige al gabinete donde esconde las llaves de la casa. Coge con cuidado una de ellas y se acerca, presionada por los ojos impacientes del niño, hacia el cuarto de José, el hijo muerto hace más de 13 años. La madre quiere preguntarle al niño, que se ha quedado estático, mirando cómo abre la pesada puerta de bronce, el porqué de su curiosidad, de aquella súbita decisión de lanzarse a explorar lo que hasta entonces nunca había parecido interesarle, ver el cuarto del hermano muerto. Mientras oye un ruido suave de bisagra cediendo, Cristina siente un repentino malestar. Ha recordado la única vez en que Daniel logró ingresar al cuarto del poeta. En ese entonces, Daniel tendría 4 años. En un descuido del que ella siempre se sintió culpable, el niño vació sobre los papeles del muerto un frasco de tinta. Este daño irreparable, ya que en esos papeles se encontraban poemas que Cristina consideraba los mejores escritos por su hijo, le produjo una fuerte desazón que ahora, como un catarro mal curado, se manifestaba en una suerte de inquietud mezclada con rencor hacia lo que puede hacer Daniel. Por eso piensa en no dejarlo solo. Y está abierto. Ya podemos entrar. El niño la detiene en el umbral del cuarto. Es imperativo entrar sin ella. También Daniel ha recordado el episodio lamentable de hace tantos años aquí. Por eso pide disculpas a la madre y la tranquiliza con palabras sensatas sobre lo que hará, sobre lo que quiere hacer con las sagradas cosas de su hermano. Cristina, resignada, no sabe qué pensar mientras abandona el aposento legendario y desaparece por uno de los corredores de la casa a reunirse nuevamente con el padre.
Por fin Daniel está solo. Avanza lentamente. No quiere perderse el mínimo detalle. Las cortinas están cerradas, blancas, impidiendo cualquier reflejo de luz sobre un espejo ovalado. Luego de la muerte de José, Cristina se hizo la promesa de no tocar ningún papel del escritorio. Quería que todo quedase en el lugar en que su hijo lo había colocado. Durante más de 13 años ha cumplido escrupulosamente su palabra. La posición de la cama es la misma desde entonces y el color de las sábanas. Hay colgados en un perchero encima de la cama 3 pantalones y varias camisas planchadas. Más allá, una biblioteca que Daniel recorre con la mirada, pequeña pero repleta de libros, de poesía principalmente, algunas novelas y aún algunos pocos ensayos. Enfrente de la biblioteca, al costado de la cama, el escritorio, la pieza de trabajo del poeta. Sobre ella papeles, ya no los que hace tiempo Daniel le embarrara con tinta, sino nuevos, manuscritos que éste examina a la distancia, con fervor. Un frasco de tinta, bolígrafos, un reloj despertador puesto a la hora. En un extremo hay 3 libros que Daniel levanta cuidadosamente, temiendo no devolver luego en el lugar adecuado. El arco y la lira de Octavio Paz, poemas humanos de César Vallejo, y un texto grueso de color lila que al pequeño le hace gracia por unas ilustraciones de su autor, Vox Horrísona, de Luis Hernández. Daniel recorre algunos versos de este libro, los cierra decepcionado, piensa que los poemas tienen que estar en rima o no lo son. Tampoco los de Vallejo, difíciles, están rimados. Tampoco lo estarán los de su hermano. Deposita los 3 libros sobre el escritorio, se sienta en el sillón del poeta y hurga entre sus cajones, papeles y más papeles, manuscritos la mayor de las veces ilegibles. Recorre con los dedos la forma de las letras. ¿Por qué se conmueve tanto al hacerlo? Hay muchas actitudes en su forma de ser que no comprende, y como no las comprende, se la achaca a su madre con rencor, porque la considera responsable. Cita: tú naciste al poco tiempo de morir tu hermano. ¿Sabes? Yo sufría mucho por aquellos días. Pienso que eso te afectó, pero es que no podía dejar de recordarlo. En mi dolor yo suplicaba a Dios para que fueras como él. Por eso te puse su segundo nombre, Renzo, Renzo como el poeta. Oh sí, Daniel, me encantaba imaginarte siendo lo que él ya no era. Y en medio de mi sueño loco fue que comencé a vestirte igual que a él, y a decirte como a él las cosas y a pedirte que me respondieras como él lo haría. Pero un día me dio miedo, miedo que te parecieras a José, porque se murió tan joven, y no tuve otro remedio más que hacerte a un lado para no estorbar tu vida, y alejé tu rostro triste de mí, tus actitudes que a menudo son tan tristes de mí, y me vine a refugiar por entero en este cuarto, en las cosas de este cuarto, porque no quería permitir que se escapara de mis manos lo único que me quedaba de mi pobre Renzo muerto. Daniel continúa rebuscando entre los papeles. A cada hallazgo nuevo, aunque no lo comprende del todo, percibe el placer de compartir un momento de la vida de su hermano, aunque sabe que no están en rima y que muchos de ellos son apenas esbozos sin concluir. Daniel comprueba que son poemas los que se descubren a su vista, auténticos poemas de su hermano, el poeta muerto. Uno de ellos habla del vacío de la vida, ¿m? Que llega y siempre me encuentra indefenso, siempre estéril y torpe. Del vacío de la vida, que es un lleno de muerte que me escalofría el corazón y me transporta del mundo sueño en el que vivo al mundo realidad dolor que presiento pero pretendo ignorar constantemente. El poema está fechado un 20 de agosto de 1985, es decir, un mes antes de su muerte. Daniel recorre de este modo otros poemas, ya más familiarizado con la difícil caligrafía del poeta. Ha revisado el primer cajón del escritorio y abre el segundo. Nuevos montones de poemas, junto con un cuaderno muy especial, un diario escrito por las fechas que figuran en él, los últimos meses de la vida de su hermano. El cuaderno está intercalado con una serie de dibujos similares a los que Daniel ha visto hace un momento en Vox Horrísona de Hernández. La caligrafía es particularmente difícil aquí y se agrava en los apuntes que corresponden a los días previos a su muerte, como si la forma de las letras respondiera directamente a impulsos emotivos de quien la escribió. Hay en este diario una fuerte lucha por no dejarse caer a merced de lo que llama fantasma del alma. Algunos apuntes hablan del arte como una forma de conocimiento, de aprehensión desesperada de ese mundo que ya se le escapaba sin remedio. Debajo del cuaderno, protegido por un plástico, Daniel descubre una serie de fotografías de su hermano,
José Renzo en el jardín de la casa con unos amigos, una tarde remota de abril. José Renzo con la madre, a poco de cumplir los 19 años. José Renzo sentado frente a una máquina de escribir, cosa bastante rara ya que todo lo escribía a mano. José Renzo fumando un cigarrillo de medio costado, pensando sabe Dios qué cosas y por cuánto tiempo. Daniel deja las fotografías y se incorpora al sillón del poeta. Empieza a recorrer en círculos cerrados los espacios de la habitación. Se detiene ante el espejo ovalado, víctima de una creciente excitación. Coge la fotografía del hermano fumando y empieza a comparar ciertos rasgos suyos con los de él. Por un momento se siente su hermano. El tiempo retrocede 14 años ahora y José Renzo vuelve a aparecer en su cuarto, nuevamente joven y rebosante de vida. José Renzo deposita la fotografía encima del escritorio y se sienta, como de costumbre, en su viejo sillón. Busca entre sus cosas un papel en blanco. Lo encuentra, coge el bolígrafo azul y escribe, como siempre, frenéticamente, deteniéndose apenas para encontrar la palabra exacta. Hoy está escribiendo sobre él y el otro que es él mismo y que lo posee sin remedio en las tardes solitarias como esta. Escribe que conoce al otro y que lo espera, porque es como su hermano que está muerto y que siempre revive para volver junto a él. José Renzo termina su poema justo a tiempo para darse cuenta de que se llama Daniel Renzo y de que acaba de escribir su primer poema. Tiene los ojos con lágrimas y se pregunta si no estará dentro del vientre de su madre, porque todo le parece limpio y reciente, y porque cree que de un momento a otro va a ser expulsado de allí, como de un vientre, lanzado hacia el mundo que lo espera con el rostro triste como el suyo. Daniel Renzo piensa en estas cosas mientras coloca un título a su poema, Poema para el otro que es mi hermano. Años después anotará en su diario de escritor sobre los alcances de esta, su primera exploración al cuarto del poeta. No olvidará el más pequeño detalle, ni el valor simbólico de aquel hallazgo. Todo lo anotará años después. Dejémoslo entonces recorrer una vez más, solo, los espacios cerrados de la habitación. Dejémoslo explorar los documentos encima del escritorio, acomodar cada cosa en su lugar nuevamente y salir, cerrando el pesado portón de bronce tras él. Dejémoslo atravesar el corredor de la casa, partir a su propia habitación, echarse en su cama presa de una excitación que lo ha dejado exhausto, pensando sin rencor en su madre. Dejémoslo quedarse dormido lentamente ahora y soñar en paz consigo mismo y con sus cosas. Solo yo, que he sido Daniel Renzo, puedo entender hasta qué punto este es un ámbito que a nadie más corresponde. De verdad, muchísimas gracias con todos, ¿sí? Y agradezco una vez más esta invitación de la Academia Peruana de la Lengua. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Agradecemos al escritor Selenco Vega por su intervención de esta noche y continuamos con el festival y presentamos ahora al doctor Marco Martos. Marco Martos es actualmente presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Ha publicado 25 libros de poesía y el libro de cuentos El monje de Praga en 2005 y 2017. Actualmente prepara el libro de relatos Defensa India del Rey, que publicará la editorial Mano Falsa, que dirige Miguel Coletti. Le cedemos la palabra al doctor Marco Martos. Buenas noches con todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a la organización de la Academia Peruana de la Lengua y celebro compartir esta noche con Selenco Vega. Voy a leer 3 relatos que son cortos y que alcanzan a leerse en los minutos que me tienen asignados. Este se llama Buga. El inglés que había aprendido en su infancia en la ciudad de Buga, en Manizales, Colombia, y que había guardado en el rincón más escondido de su memoria, de súbito se le volvió algo muy importante ahora que, un poco por azar y otro por espíritu de aventura, había llegado a Nueva York y se había obligado a trabajar de enfermero en una pequeña clínica de barrio en un sector populoso de la enorme metrópoli. Día a día, Armando preparaba su impecable uniforme blanco, camisa, pantalón, zapatos, medias, todo del mismo color. Caminaba unas cuantas cuadras y, respetando cuidadosamente las albas líneas en las esquinas, junto a los semáforos, cruzaba calles y plazas, y sin tomar
el metro o algún bus llegaba sin agitarse a su centro laboral. Los días sábados, en una enorme bolsa acomodaba sus prendas de vestir usadas en el trajín semanal. Bajaba por el ascensor de su pequeño edificio, saludaba a la vecina, su propia hermana, y se dirigía a la lavandería cercana que era regentada por un ciudadano chino natural de Cantón, que llevaba 30 años viviendo en los Estados Unidos, viudo, con hijos parramados en todo el continente americano. Mientras Armando entregaba sus ropas y recogía otras prendas, conversaba con el chino sobre el tiempo, la política o sobre la belleza de las muchachas que raudas entraban o salían del establecimiento. Un día el barrio se alteró por una noticia tremenda. No hubo persona que no se enterase de lo ocurrido. En el mismo edificio donde vivía Armando, una familia latinoamericana, padre, madre, 3 hijos pequeños, había sido asesinada. Los adultos desaparecidos, los 2 esposos, llevaban una vida pasible. Tenían trabajos normales y aparentemente no había razones para tal crimen, ni las más socorridas drogas, contrabando, ni las más escondidas los asuntos llamados pasionales. Pasada una semana, siguiendo el ritual sabatino, Armando apareció cargado sus uniformes en la lavandería en momentos en que una mujer argentina, en un inglés chapurreado, trataba de hacerse entender con el ciudadano cantonés sin lograrlo plenamente. De la forma más cortés, en su español impecable, Armando se enteró de lo que quería la dama, un lavado en seco de una estola, y se lo transmitió al chino, que perplejo hizo un movimiento de cabeza entendiendo por fin aquello tan obvio. Apenas se fue la dama, el dueño de la lavandería quiso saber por qué Harold sabía tan bien el español. I am from Colombia, dijo el enfermero, y de inmediato el chino se desmayó. Acudieron varios clientes y empleados diligentes. La ocurrencia llamó a una ambulancia. Los paramédicos sacaron al enfermo y se lo llevaron rápidamente a la clínica. Al único que atinó Armando fue a ir donde su hermana a contarle el episodio. Ella lo reprendió. Nunca eres de Colombia. Pero si soy colombiano, ¿qué puedo decir? I am from Buga. Y no estarás mintiendo. Repite conmigo. I am from Buga. I am from Buga. Por la noche, el enfermero fue a su lugar de trabajo y se volvió a encontrar con el chino, que se reponía en una sala de cuidados intensivos y hasta sonreía débilmente a quienes lo rodeaban. El oriental lo reconoció de inmediato. Puso los ojos en blanco y antes de morir de un ataque al corazón, como consta en el certificado médico, le dijo a Armando, "You are from Colombia." Este segundo relato se llama La purita verdad, y aquí aparece un personaje insólito, el novelista Miguel Gutiérrez. Lo que voy a contar es la purita verdad. Lo juro por los dioses del Olimpo, por el Dios de los cristianos y por todos los hombres santos y las purísimas mujeres que pululan por el mundo. La gente de Piura es derecha y no miente, salvo por extrema necesidad. En nuestros años mozos, los estudiantes del Colegio San Miguel estábamos muy orgullosos de nuestra casa de estudios y de sus logros deportivos. Solo años más tarde, advertimos que más importante había sido nuestro proceso de socialización y el verdadero aprendizaje de valores. En ese entonces, inflábamos los pulmones para gritar, y por ti, viejo claustro, cantemos, porque al par que nos abres la sed, nos ofreces el agua clarísima de tus fuentes de luz, San Miguel. Sabíamos que el autor de nuestro himno, Francisco Sandoval, había sido amigo de César Vallejo, el gran poeta nacional, y que teníamos la fortuna de que el autor de la música, Wilfredo Bando, era nuestro profesor. Nos preocupaba sobre todo ganar en toda competencia del Colegio Salesiano, con el que teníamos un antagonismo de 5 décadas. Nos enfrentábamos en atletismo, en fútbol, en las Olimpiadas de Matemáticas, en los desfiles de las fiestas patrias. Luchábamos por un diploma, por una copa, por un gallardete, por la sonrisa de las muchachas. El ídolo nuestro era Jorge Timaná, alumno del 5º año de secundaria, portaestandarte de la institución, defensa central del equipo de fútbol, ejecutor de los tiros libres y los penales. A los chicos de primer año apenas nos miraba, condescendiendo a tomarse una foto a veces después de un triunfo deportivo. Era tan, pero tan bueno que hasta los del Colegio Salesiano lo admiraban. Y uno de ellos era Miguel Gutiérrez, el que más tarde sería un novelista afamado. Como suele suceder, con el paso del tiempo ese mundo se esfumó, aunque quedaron briznas en la memoria. Un buen día coincidí con Miguel Gutiérrez en Ayacucho. Ambos éramos profesores en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y vivíamos días insólitos en los claustros y en la propia ciudad.
Eran tiempos de la lucha escolar por la defensa de la gratuidad de la enseñanza que el gobierno militar trataba de mediatizar. Todos los días habían manifestaciones de protesta callejera y represión policial. Para sorpresa nuestra, uno de los colegas resultó ser Jorge Timaná, que había llegado como profesor de inglés con su segunda esposa, una norteamericana que parecía adorarlo. Los tres piuranos confraternizamos de inmediato. Recuerdo con nitidez que Timaná fue a la casa de Gutiérrez a hacerle unas instalaciones eléctricas que resultaron impecables, según el propio Miguel, asombrado de que un profesor de inglés fuese también eficiente electricista. Timaná tenía otras cualidades, era un excelente fotógrafo. Hasta ahora conservo algunas tomas suyas donde el juego de luces y sombras convierte a las imágenes en objetos de inusual belleza. Un buen día nos dispersamos y cada quien tomó diferentes rumbos. Me tocó volver a Lima, donde había hecho mis estudios universitarios y continué mi carrera de profesor. Un día, en la cafetería de San Marcos, me encontré con Miguel Gutiérrez, quien moviendo los brazos como aspas de molino, me llevó a un lugar apartado y me dijo: ¿te acuerdas de Jorge Timaná? Claro que me acuerdo. Ha tenido un ataque de locura y ha matado a su esposa en Estados Unidos. ¿Cómo lo sabes? No ha salido nada en los periódicos. En el Perú no salen las noticias de los Estados Unidos, salvo las muy importantes. ¿Cómo lo sabes? Eso es lo importante. Me lo ha dicho Muelita Rodríguez, y a él se lo ha contado su familia que vive en Piura. Luego me dijo con una sonrisa: yo tengo con esto una nueva novela. Ha de saber que Jorge Timaná está internado en un hospital psiquiátrico y voy a viajar a Estados Unidos para poder armar el final de mi novela. No tuve nada más que decir, aunque resulté desconcertado, sobre todo por la ferocidad del crimen. Según la versión de Gutiérrez, Timaná había matado a hachazos a su cónyuge y la justicia estaba sorprendida porque no había motivos aparentes, ni siquiera mínimas desavenencias en la pareja. Molita Rodríguez era un compañero de colegio de Gutiérrez, algo mentirosillo cuando niño, pero un muchacho bueno, palomilla, eso sí, pero incapaz de inventar un crimen. Los lectores de las novelas de Miguel Gutiérrez recordarán que Muelita es un personaje divertido en la primera novela del escritor piurano El viejo saurio se retira. El tiempo corre veloz, y un día salió la novela que se llamó Una pasión latina, que naturalmente devoré. Tal como me lo había anunciado Gutiérrez, el personaje central era Jorge Timaná, con el nombre cambiado, como era de esperarse. El texto se ambientaba primero en Piura, contaba las hazañas deportivas de Jorge, sus estudios en Lima para ser profesor del inglés, su regreso al Lar natal, su primer matrimonio con una muchacha lugareña, el deslumbramiento frente a una joven norteamericana del Cuerpo de Paz y su abandono en la ciudad para marcharse a Estados Unidos y luego su aparición en Ayacucho como profesor de inglés. La novela cobra particular interés en el momento en que Gutiérrez imagina que Jorge Timaná se había convertido en un agente de investigaciones del gobierno de los Estados Unidos encargado de las pesquisas que llaman blandas, es decir, de aparente menor importancia, pero que pueden ser decisivas en caso de que el investigado se convierta en un personaje de la escena política de un país. Eso es lo que había tocado en suerte al propio novelista, que supone un momento que Timaná, al instalar todo el cableado eléctrico de su casa, había dejado micrófonos ocultos en lugares insólitos para captar conversaciones de dirigentes sindicales y políticos que visitaban de cuando en cuando ese espacio familiar. Esa parte, la verdad, me dio un poco de risa. Pero una novela tiene sus propias reglas, en este caso del suspenso. Tal como lo había contado Gutiérrez, antes, Gutiérrez narra con un realismo que hace recordar a Dostoyevsky el sórdido crimen que termina con la esposa Timaná. En todo este tiempo, aparte de mis actividades de profesor, me dediqué a jugar ajedrez y a escribir poesías. Un buen día me invitaron a asistir al Festival de Poesía de Medellín, pasado el tiempo duro de esa hermosa ciudad, que había sido lugar de violencia entre bandas criminales y el Estado colombiano. Me tocó recitar en estos lugares de la ciudad, en parques públicos, en escuelas, en teatros, y citar ciudades aledañas como Jericó, increíble belleza, y Armenia, ciudad floreciente que huele a café. En Armenia me recibió el profesor Juan Carlos Alvarado, poeta e investigador literario, quien me llevó a pasear por la ciudad. En la noche, en tono de confidencia, me dijo: sé muchas cosas sobre usted, su lugar de nacimiento, el nombre de sus padres, los colegios y universidades donde estudió, los libros que ha publicado, incluso cosas personales. Usted vivió en Ayacucho y compartió actividades con Jorge Timaná. Me asombra, caballero, de verdad que me asombra. Fui amigo
me dijo el profesor. Fui muy amigo de Timaná. Él llegó como profesor a la Universidad de Armenia en 1975 y vivió acá hasta el año 2000, cuando murió. Cuénteme, me interesa. Su historia es muy curiosa. Vino como soltero y se casó acá con una profesora de Armenia. Tiene un hijo que lleva su nombre. Más tarde se separó y tuvo una compañera que le hizo la vida llevadera cuando se jubiló. Murió de un momento a otro y entonces aparecieron dos viudas. Una de Piura, su ciudad natal, otra de los Estados Unidos, y el juez que vio el caso dictaminó que las esposas anteriores no deberían heredar nada, pues sus hijos ya eran mayores, que la esposa de Armenia y su hijo se quedaban con la casa y la biblioteca, y que la compañía de los últimos años cobrase la pensión de jubilación. Jorge Timaná era un perdulario. Se casaba y casaba sin divorciarse. Como era de esperarse, me comuniqué con Miguel Gutiérrez, que no cesaba de reírse. No podía acusar de mentiroso a un fabulador, pero me quedé intrigado. ¿Mintió o no mintió Molita Rodríguez? ¿Por qué habría de mentir? Dejé pasar el tiempo y llamé a Girú Baena, un amigo que tengo en Medellín, y le conté la historia. ¿Y saben qué me contestó? Juan Carlos Alvarado es el más grande mitómano de Armenia, Medellín, todo el Valle de Aburrá y tal vez de todo Colombia. Como dije al principio, esta es la purita verdad. Ahora voy a terminar mi participación leyendo el cuento que se llama Beso Esquimal. Discúlpenme. Beso Esquimal. Vamos a pescar hoy día, dijo Hugo. Los demás se rieron y Hugo, imperturbable, fue enumerando lo que necesitábamos. Cordeles, anzuelos, una canasta, un pequeño mantel para cubrir los pescados, un par de gorras, zapatillas para no resbalarnos en el muelle, cremas para la insolación. Nos demoramos 3 horas en los preparativos y salimos de la casa, silbando. Eso de casa-escuela parecerá algo raro, pero es la verdad. Era un inmenso local frente al malecón, con un patio en el que jugábamos todo el santo día en tiempo de verano. En el segundo piso vivía doña Sofía, la directora del colegio, con toda su familia, sus padres y 4 hermanos, René, Cristian, Hugo y Liliana. El papá era hijo de un vaporino holandés que llegó al puerto de Paita y que se había quedado en el puerto, atraído por la vida tranquila y los bellos atardeceres. Se llamaba Max Euwe, el mismo nombre y el mismo apellido del campeón mundial de ajedrez, un célebre matemático que había sido rector de una universidad de Ámsterdam. Don Max había perdido pintura en la Escuela de Bellas Artes de Piura y era profesor de la materia en el colegio de la ciudad. Me encantaban los paisajes marinos que pintaba, las olas encrespadas, los colores variados de las aguas, la luna espléndida, el borde de las telas hundiéndose en el mar. Había inventado una máquina, una especie de cajón con sus patas que proyectaba vistas fijas sobre la pared de su casa, mientras los niños mirábamos el espectáculo en religioso silencio. Ahí está Marsella, donde pasé una semana. Aquí el Canal de Panamá, una belleza, obra del hombre. Aquí Guayaquil, aquí el Callao, con sus perezuelas calientes. Y aquí está Paita, la ciudad de la tranquilidad. En el primer piso del colegio vivíamos nosotros, pero solamente por los tiempos del verano. Veníamos desde Piura y ocupábamos las habitaciones pequeñas que quedaban cerca de la dirección. Pero teníamos todo lo indispensable: dormitorios, cocina, baño y hasta un pequeño patio donde colgar la ropa recién lavada. Mis hermanos y yo salíamos todos los días a caminar a orillas del mar. Íbamos cerca, salvo cuando venía Hugo, y entonces recorríamos todas las playas, desde la punta hasta Pueblo Nuevo, recogiendo caracoles, estrellas del mar, cangrejos disecados, objetos de metal. Regresábamos cansados, quemados por el sol, hambrientos y sedientos, con pocas ganas de hablar, pero nos reponíamos pronto, volvíamos por la tarde cuando se había vuelto dorada por el sol, y por las noches saltábamos al malecón a escuchar historias de fantasmas y aparecidos que nos encantaban y a veces nos erizaban la piel. El día que salimos a pescar, Hugo y yo, con gran rapidez llegamos al muelle de madera que conduce a la glorieta
y vimos que los muchachos abajo, en la parte de la playa que ya entraba al mar, molestaban a las muchachas que como nosotros querían disfrutar de la brisa del mar o mirar a los aficionados y a la pesca y a pescar ellas mismas con sus aparejos. Sentíamos que subían unos gritos rojo, blanco, y las chicas se ponían rojas. Disfrutábamos, disimuladamente corrían y llegaban a la glorieta, y ahí recuperaban la calma y se reían satisfechas, serenas, felices. No hay que hablar mucho, dijo Hugo. Mientras se pesca no hay que hablar. Los buenos pescadores son silenciosos. Nos callamos mientras el sol subía a la mitad del cielo, mirando las gaviotas, los piqueros a lo lejos, las olas del mar. Y súbito ocurrió lo que esperábamos. Sentí un tirón. Jalé el cordel como me lo había enseñado Hugo y saqué orgulloso al pez. Era un pequeño toyo que se quedó aleteando en la canasta cada vez menos rápido. Y Hugo exclamó: nada hacemos con un pescado tan chico. No sirve para hacer ceviche. Devolvámonos al mar. El rostro se me iluminó. Tal vez sentí piedad por el toyo. Sí, respondía. Sí, arrojémoslo al mar. Y el toyo desapareció en las profundidades de las aguas. Todavía pasamos 2 horas intentando en vano pescar. Regresamos con las manos vacías y contando nuestra aventura. Mi mamá me miraba en silencio y mis hermanos Marta y Manuel estaban calladitos, no querían perderse una palabra. Y de pronto Liliana dijo: ¿quién les va a creer? Son ustedes unos mentirosos. Hugo se rió, pero yo me puse triste y compungido y traté de aparentar normalidad. Al día siguiente nos fuimos de paseo a Pueblo Nuevo. La caminata era larga y íbamos distraídos tratando de divertir a mis hermanos pequeños. Dejamos atrás el muelle que llaman el Toril, porque ahí embarcan las reses, por ese camino donde apilan en sacos el guano seco que mezcla sus olores fuertes con la brisa del mar. Pasamos delante de las casas de los pescadores que tenían en sus corrales cerdos y gallinas y perros en sus puertas que arrufaban sus dientes, movían la cola o ladraban por cumplir. Llegar a la playa fue una felicidad. Mis hermanos se fueron a jugar a la orilla, ya con sus ropas de baño, mientras Hugo y yo nos quedamos con el pantalón de baño y la camisa. Liliana, sonriente, no sabía si ir al mar o quedarse a escuchar lo que hablábamos. Hugo comentó: mi papá es pariente Max Ewe, pero no sabe jugar ajedrez. Y a mí me encanta. Y sacó de su morral un tablero y me invitó a jugar. A mí no me gustó la situación, porque estaba seguro de ganar, pero jugar fue lo único que me quedó. Me incomodaba que Liliana viera cómo le ganaba a su hermano y traté de demorar lo más que pudo la partida ahí bajo el sol. Cuando Hugo se quedaba pensando, miraba furtivamente a Liliana, admirando la perfección de sus formas, su expresión delicada, sus ojos de miel. En un momento vi que ella también me observaba y traté de disimular. De pronto escuchamos un grito. Mi hermano Manuel se estaba ahogando. Hugo salió disparado, con camisa y todo, entró resuelto en el mar y salió cargando al pequeño asustado que había tragado agua y se había quedado con los ojos azorados. Nos olvidamos del ajedrez, recogimos nuestros bártulos y regresamos a la casa algo asustados y sin saber bien qué contar. Pero lo dijimos todos atropellándonos y mi madre dijo: no volverán a ir solos a esa playa peligrosa, con tantas corrientes. Por la tarde salí al patio. Apareció Liliana. Me tomó de la mano, me llevó detrás de la primera sábana entendida que encontró y frotó mi nariz con su nariz. ¿Qué es esto?, dije. Un beso esquimal. No supe qué hacer. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Marco Martos y también agradecemos al escritor Selenco Vega, que nos han acompañado esta noche. Y de esta manera damos por terminada ya la tercera sesión del Festival del Cuento Corto. Los animamos a participar de la cuarta fecha el día de mañana, el día 10 de noviembre, con la intervención de Rubén Barceli y Harry Belevan. Agradecemos nuevamente a cada uno de los asistentes, a los expositores del día de hoy, y tengan buenas noches cada uno de ustedes.